tardes. Vamos a desarrollar el siguiente tema referente al espacio Introducción al Turismo, ¿sí? Etimología e historia del turismo. Vamos a ver un poco antecedentes remotos que tienen que ver con el desplazamiento de las personas y nos vamos a adentrar un poco más en lo que es el concepto de turismo. Para ello vamos a partir, ¿sí?, un poco de lo que es la etimología, ¿sí?, referente a la palabra turismo, haciendo hincapié en lo que es el latín, ¿sí? Turismo deriva del latín tornus, que significa torno, y tornare o tornare, redondear. Y el sufijo ismo, que refiere a la acción que realiza un grupo de personas, pero generalizando podemos deducir que refiere a personas que viajan con la intención de regresar a su domicilio habitual. Es muy importante que tengamos en cuenta este concepto. ¿Por qué? Porque la actividad turística en el futuro va a tender a variar y a tener sus aristas como sus aspectos favorables. Y bueno, cuando nosotros implementamos la actividad en algún destino, eh, primero y principal, recordar, ¿sí?, de dónde viene la palabra. Muy importante, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los fines del turismo? ¿Sí? Uno, la realización plena del ser humano, ¿sí?, de acuerdo a las necesidades, tiende a satisfacer eh, una parte intrínseca del ser humano que tiene que ver con lo que es el tiempo libre, la igualdad de los pueblos. El turismo genera esta redistribución económica a lo largo del mundo, ¿sí? Esta cuestión de este, exportación, ¿sí?, e importación de divisas a través de las personas, genera ese movimiento económico que tiende a generar igualdad, ¿no?, en algunos casos. La originalidad y el afianzamiento de las culturas de los pueblos. Si el turista consume recursos, estos recursos pueden ser naturales y culturales. Al ser culturales, los destinos tienden a generar, ¿no?, mecanismos de protección para que estos atractivos no se dañen, ¿sí?, y puedan seguir recibiendo visitas. Una contribución cada vez mayor a la educación. El viajar no solo implica poder conocer el lugar, sino aprender de otras culturas, sino aprender valores, el trabajo tal vez en equipo, el viaje en grupo, también generan otro tipo de experiencias y vivencias que hacen que las personas crezcan, ¿sí? No solo en conocimiento, sino también en actitudes y valores. La liberación del hombre, respetando su identidad y dignidad. Esto también nos retrotrae a los textos anteriores que habíamos leído de Octavio Getino, en el cual el turismo no solo es parte del tiempo libre, sino que tiende a ejercer ciertos derechos del ser humano, ¿sí?, como por ejemplo el derecho de vacaciones, ¿sí?, el derecho más que nada a estar, ¿no?, un tiempo fuera, recrearse, ¿sí? Crea una estructura socioeconómica sólida, esto en el caso de que los destinos turísticos tengan optimizado, ¿sí?, sus tres bases productivas, ¿sí?, tanto el sector productivo primario, secundario y terciario. Si no lo están, esta estructura socioeconómica sólida no es posible. Contribuye al desarrollo económico y cultural de los pueblos. Bien, ya habíamos hablado de la identidad, ¿sí?, reforzamiento de la identidad a partir de los atractivos, ¿sí?, un atractivo cultural, si es visitado por los turistas, va a ser más tenido en cuenta que uno que tal vez no está visibilizado, o destinos donde, por ejemplo, tenemos atractivos culturales, pero son degradados, los atractivos turísticos en destinos, ¿sí? En su mayoría son protegidos, y con ello se afianza la cultura del pueblo o la identidad. Y en base a esto se genera, ¿no?, toda una rueda económica que beneficie económicamente al destino. Bien, para comenzar con lo que es algunos de los antecedentes referentes al turismo, en el pasado no vamos a tener la actividad turística tal cual como se le evidencia hoy en día, sino que los antecedentes remotos se refieren más que nada a las acciones del hombre de trasladarse desde un sitio hasta otro,
¿sí? ¿Qué entra en juego acá? Siempre el tema de las motivaciones, ¿sí? En un principio, de carácter deportivo, religioso también, la visita a los oráculos, los juegos deportivos, por ejemplo, ahí tenemos la ciudad de Olimpia, que es muy importante, ¿sí? Los romanos frecuentaban aguas termales, ¿sí? Lugares de curación, tenemos una foto de Gladiador, ¿sí? Ustedes van a recordar la película, donde, por ejemplo, tenemos el Coliseo, ¿sí? Como el gran sitio de eventos en el cual muchos romanos, y no solo del lugar, ¿no? Sino de otras partes, llegaban a ver los espectáculos. Y esto generaba un movimiento económico y este traslado de personas también generaba eh, la cobertura de necesidades, como por ejemplo la del transporte, ¿sí? La de la comida y la del pernocte, ¿sí? Hacer noche. En Edad Media nosotros vamos a tener el mayor o la mayor época en la cual las personas se van a trasladar hacia otros lugares, pero con motivos más que nada religiosos. El cristianismo va a promover, ¿sí? Y el islam van a promover dos de los circuitos más grandes que hay en el mundo. Uno es a Tierra Santa y el otro el Camino de Santiago en España. Y en ello van a poder observar las grandes masas que se desplazaban, ¿sí? Desde un sitio, desde sus casas hasta otro, por cuestión de fe. Muy importante esto tener en cuenta en la Edad Media, que ello generó, ¿no? Generó un importante movimiento económico y el tener el soporte para la cobertura de las necesidades era importante, ¿sí? Eh, si se quiere, podemos decir que acá, en los costados o en los conventos, podemos introducir parte de lo que es la hotelería, ¿sí? Actual, ¿sí? En sus apogeos serían sus principios. Ahí tenemos las peregrinaciones, ¿sí? Fíjense en España, los circuitos que hay hoy en día, ¿no? Para llegar a lo que es Santiago de Compostela, ¿sí? La parte acá superior izquierda en donde está ubicado, ¿sí? En España. Y bueno, y las peregrinaciones a Tierra Santa, ¿sí? Que hasta hoy en día se siguen, son uno de los circuitos más o de los paquetes más necesitados o solicitados más que nada por la demanda. En Edad Moderna, cuando aparecen los primeros alojamientos con el nombre de hotel, ¿sí? Palabra francesa, es importante que tengamos en cuenta esto. Hotel significa palacio urbano, y bueno, surge en base a no solo la clase alta se trasladaba, sino también hay otras clases que, bueno, por fe, clases sociales, ¿no? Me refiero que por fe se trasladaban, pero bueno, en este caso, para dar cobertura y mucha más optimización a los servicios en cuanto a las grandes personalidades, se realizaron, ¿no? Este tipo de estructuras para contener reyes, duques, marqueses, y eso van a solicitar este tipo de infraestructura. También vamos a ver el tema de inicio de las expediciones marítimas, ¿sí? Que bueno, van a generar un nuevo paradigma a nivel mundial por el descubrimiento de América, ¿sí? Y bueno, con ello viajes que van a ser mucho más largos, ¿sí? Hacia otras partes del mundo. Eh, Ahí tenemos un proceso que dentro de lo que es geografía e historia se llama proceso de mundialización, ¿sí? El hombre no va a estar estructurado, ¿sí? A partir del lugar en donde vive, sino que va a tender a viajar y a conocer otros lugares. Aquí también surge el Gran Tour como una de las actividades importantes, el viaje de la juventud, ¿no? Los jóvenes aristócratas ingleses que, bueno, visitan sitios, templos de gran importancia para formarse no solo políticamente, sino también en la parte del liderazgo. Y en ello también establecer, ¿no? Un elemento recreativo de aprendizaje para ellos. El tema de las playas también, Niza y Costa Azul,
sitios que están eh, muy a ver, asociados a lo que es el turismo masivo, tienden a generar sus primeras visitas en estas épocas, ¿sí? En edad moderna, ¿sí? Y bueno, ya en edad contemporánea nosotros tenemos ya, posiblemente lo hayan visto en agencias de viaje, a Thomas Cook, uno de los precursores, eh, en cuanto a la organización de paquetes de viaje programados, ¿sí? eh, Se vuelve una persona famosa en base de la organización de uno de los primeros paquetes o más que nada coordinados, ¿sí? ¿A qué referimos paquete? A ver, paquete es la prestación de servicios combinada que tiende a satisfacer distintas necesidades en el cliente, como por ejemplo eh, transporte, alojamiento, comida, recreación y otros. Tal vez para el momento eran tenidos en cuenta algunos de los servicios básicos. Hoy en día tenemos que sí o sí tener en cuenta el tema de la recreación y visita a otros lugares. Los vouchers, ¿sí? Junto con lo que es el armado de paquetes, ineludible conocer el tema de los vouchers, ¿sí? Disculpen la pronunciación, ¿sí? Que son una especie de cupones que hacen referencia a la toma o prestación de un servicio. Con ello se evitaba, por ejemplo, la pérdida de dinero, los robos, y bueno, en ello está establecido que eh, fueron muy confiables, ¿sí? En un principio. Hoy en día siguen existiendo, ¿no? Los vouchers, y bueno, pero en un principio eran tal vez para comida, después fueron utilizándose para lo que es la hotelería, excursiones, viajes, transporte y otros. American Express va a ser una de las precursoras también, una de las agencias más viajes que, bueno, una de las agencias de viaje que va a tener mayor demanda hasta la actualidad, una de las agencias más importantes del mundo. Se llama Tour Operadores Internacionales a este tipo de entidades, ¿sí? A nivel internacional. La aparición de César Ritz, el padre de lo que es la hotelería, que va a establecer metodología e infraestructura dentro de los hoteles, ¿no? Como por ejemplo el baño privado, ¿sí? Es uno de los precursores que va a desarrollar este tipo de infraestructura y que tienden a ver el tema de la comodidad, el tema de los recepcionistas, su metodología para la atención, las mucamas, ¿sí? Eh, bueno, muy importante indagar más en base a lo que es la hotelería. La producción del automóvil va a generar también otro tipo de desplazamiento. Fíjense que hasta el pasado, ¿sí? En el pasado, la tracción a sangre, ¿sí? Las carretas, el caballo, va a verse modificado el espacio geográfico a partir del ingreso de lo que es el tren, ¿sí? Entre 1850 en adelante, ¿sí? Y luego con el automóvil a principios de 1900. El tren tendía a generar desplazamiento de muchas personas. El automóvil tiende a generar más independencia en el ser humano y a hacer estos desplazamientos más particularizados y familiares, ¿sí? Va a generar importante impacto en cuanto a lo económico y en cuanto a o en cuanto a lo que es la ocupación del tiempo libre. El boom del turismo lo tenemos en 1950, en donde surge, ¿no? Una modalidad de turismo que es el turismo masivo. Y bueno, muchas personas después de la Segunda Guerra Mundial van a querer salir a despejarse. Yo creo, y esto ya es a modo particular, está pasando lo mismo ahora, ¿sí? Una vez que pase la pandemia va a haber un boom del turismo, ¿sí? Posiblemente tengamos eh, este tipo de conducta en lo que es el ser humano. Ya pasó ya. Fíjense que después de la Segunda Guerra Mundial, donde todo el mundo estaba en expectativa, en incertidumbre, en no saber qué es lo que pasaba, de repente se estalla todo. Mucha gente en muchos lugares, en las costas más que nada, en sitios donde hay nieve, visita, ¿sí? Visita, se traslada para conocer, recrearse, llevar a su familia y bueno, tenemos, creo, casi el mismo escenario hoy en día.
Esto es lo que ya habíamos hablado anteriormente, las vacaciones pagas, ¿sí? Muy importante tener en cuenta que el 23 de enero de 1945 se decreta, ¿no?, esta ley, la ley 1440, en la cual se establece los derechos del trabajador y con ello surge una nueva etapa que tiene que ver con la legislación laboral y en ello las vacaciones pagas. Semana inglesa de 5 días laborables, ¿sí?, con 40 horas por semana. Los viernes, los sábados y los domingos ya puede la gente contar con su tiempo libre o dedicado hacia lo que es la familia u otras cuestiones. Esto es una prospección, grandes ciudades, se genera una masificación de los núcleos y esto no solo el turismo genera el desplazamiento, ¿no?, de las personas a través de motivaciones, sino también se establece una especie de este, ciudades núcleo que no solo tuvo que ver en el pasado con la revolución industrial, sino que hoy en día tiene que ver con lo que es el turismo. Se van a incrementar los destinos, la población en los destinos de mayor auge. Ahí ustedes ven Río, Brasil, Buenos Aires, ¿sí? Lima, bien, Colombia, todo lo que es la costa de Estados Unidos, México también sus costas. Hay muchos destinos que podemos ver. La zona de India también, ¿sí? Medio Oriente. Y bueno, el avión también va a generar, ¿no?, eh, va a participar, a ser partícipe, bueno, del traslado de esto de las personas que tienen más plata se van a trasladar a distancias más lejanas en menos tiempo. Eso, la tecnología siempre ayudó al ser humano y más que nada a las personas que tienen plata, ciertas clases, a generar este tipo de servicios y comodidades y bueno, hoy diríamos excentricidades. En los años 70, en base a lo que es la crisis energética y muchos estudios que refieren a lo que es el cambio climático, van a surgir los movimientos verdes y con ello el turismo también se va a adaptar, ¿sí? Va a surgir en esta época modalidades como por ejemplo el ecoturismo y muchas referentes a lo que es el turismo alternativo. El ingreso en los 80 de los trenes de alta velocidad y los aviones supersónicos van a ser parte de una clase social elite, ¿sí? De uso, ¿no? ¿Sí? De uso de la elite mundial y bueno, con ello se establecen nuevas relaciones, nuevos centros económicos, ¿sí? Nuevas ciudades, eh, hay ciudades mundo, que bueno, lugares en donde, o destinos más que nada, que están conectados con muchos lugares y en donde se puede hacer negocio y bueno, la clase alta se va a valer de estos sitios. El viajero tiende a cambiar, ¿sí? Tiende a tener más experiencia y bueno, comienza a buscar nuevos destinos y actividades que bueno, obligan, ¿no?, a los servicios a optimizarse, ¿sí? Y no solo los servicios, sino las agencias de viaje que tienden a generar nuevas propuestas y acá surge la introducción del marketing como disciplina dentro de lo que es el turismo para poder captar, al haber mucha competencia, ¿sí? Es necesario introducir a la disciplina del marketing para generar nuevas estrategias de venta. En la década de los 90, ¿sí?, tenemos ya segmentado, fíjense ahí, el turismo de sol y playa, turismo cultural, turismo ecológico, el turismo aventura. La segmentación del mercado tiende a ser mucho más amplia, el turista está mucho más maduro, ¿sí?, y tiende a utilizar la tecnología como medio para la realización de sus viajes. Y bueno, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta? Acá, desde lo estudiado, ¿sí?, podemos ver que hay distintas perspectivas dentro de lo que es el turismo, ¿sí? No solo el marketing, sino también la economía, la estadística, la geografía, la política van a estar insertas dentro de lo que es el turismo. Ya habíamos hablado de esta multidisciplinariedad, ¿sí?, o interdisciplinariedad en el tratamiento de la actividad turística. Es un debate abierto, ¿sí? ¿Para qué? Para intentar llegar a un concepto unívoco y estándar. En sí, el concepto de turismo no está definido todavía.
posiblemente a través del tiempo se vaya reformulando y bueno, hoy tenemos el de la OMT. Hay una complejidad en las relaciones entre los elementos que lo conforman, ¿sí? Ya vamos a ver que hay elementos que conforman la palabra de turismo, entre ellos está el pernocte, ¿sí? El desplazamiento también por tiempo, definidos, que bueno, son parte importante del concepto de turismo. Para ir un poco a lo que es la etimología del turismo, Hunziker y Kraft, dos dos de los primeros teóricos importantes referentes al turismo, en 1942 aluden, ¿no?, a que el turista es residente o no debe ser residente. Fíjense que el concepto de turismo en el pasado decía esto, ¿no? Los residentes, ¿sí?, no son turistas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa si yo voy y me quedo en un lugar y decido quedarme a vivir? Ya no soy un turista. Entonces, ese problema no es nuevo, sino que se evidenció a lo largo de la historia y se quiere contener a partir de lo que es la creación de distintos conceptos que sean funcionales a la realidad. La connotación de la definición de turismo con connotación de viaje, ¿sí? Fíjense que Burkhardt y Midlik en 1981 refieren a los desplazamientos cortos y temporales de las personas. Y bueno, esos desplazamientos cortos y temporales que están o tienen origen en lo que es la inserción del automóvil como elemento de viaje, ¿sí? Muy importante tener en cuenta esto, que ellos también agregan el tema del lugar de residencia y de trabajo, separarlo, y las actividades emprendidas durante la estancia, ¿sí? Actividades emprendidas durante la estancia, y nosotros estamos hablando ya de servicios turísticos. Acotación temporal de la actividad turística, ¿sí? El movimiento temporal. Fíjense que la gente del pasado, a ver, yo salgo de mi casa hoy siendo 13 de mayo, disculpen, del 2021, y regreso de acá a 3 años. Entonces eso no es posible tampoco, sino que la acotación temporal refiere o está condicionada a las políticas territoriales de cada país en cuanto a lo que es el ingreso. La visa más amplia estaba generada en base a lo que es de visita a un país en 6 meses, por ejemplo, en Estados Unidos. Y bueno, ese es uno de los condicionantes también que tenemos que tener en cuenta. No voy y regreso de acá a 10 años, sino que voy y regreso dentro de un tiempo considerado, ¿sí? Tal vez un año, 6 meses o menos, tal vez. La OMT, en base a todos estos conceptos, emprende una definición que dice que el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocio y por otros. ¿Cuáles son las características del turismo? Siempre esto, la introducción de elementos motivadores, por ejemplo, el ocio, el negocio y otros. Eso es muy importante que tengan en cuenta siempre. La acotación temporal que ya habíamos referido anteriormente, periodos, ¿sí? Disculpen, no superiores a un año, ¿sí? La localización de la actividad turística tiene que ser sí o sí fuera del entorno habitual, fuera de mi casa y fuera del lugar o ciudad de residencia. La delimitación de la actividad desarrollada antes, durante y en el periodo de estancia. Eso es muy importante porque va a generar un concepto, se va a abrir un concepto referente a esto, que es el gasto turístico. Y bueno, el entorno habitual de una persona consiste en cierta área alrededor del lugar de residencia, más todos aquellos lugares que visita frecuentemente. El entorno habitual, definimos ahí el lugar de residencia, y por ejemplo, si yo visito Tilcara, entonces también es mi lugar de residencia, entonces por ende tendría que ser fuera del lugar de residencia, más allá de Tilcara. ¿Cuáles son los elementos comunes entonces al concepto de turismo? El desplazamiento fuera del lugar de residencia, la estancia en el destino no permanente, no para siempre, que la actividad es realizada durante la estancia. ¿Qué actividades son realizadas durante la estancia? ¿Sí?
tal vez visita, gastronomía, pernocte, ¿sí? Servicios y productos creados para satisfacer las necesidades, ahí vamos de nuevo, ¿sí? Los servicios turísticos y en principal la motivación para viajar. Y bueno, con esto me despido y bueno, muchas gracias.